Hola, soy Alejandro Cornejo, doctor, ingeniero de caminos, canales y puertos y actualmente investigador postdoctoral en el CIMNE. En colaboración con los profesores responsables de la asignatura, soy el autor de esta lista de vídeos de ayuda a la docencia que esperamos que os sea de total ayuda a lo largo del transcurso de la asignatura. Bienvenidos a la lista de vídeos de Ingeniería de Estructuras. En este primer vídeo vamos a aprender a instalar el programa Git, Kratos y veremos algunas de las herramientas más importantes o las más útiles que ofrece el programa Git. Primeramente, vamos a instalar el software GID desarrollado en CIMNE. Para ello, vamos a entrar en la web gidsimulation.com y obtendremos o veremos lo que vemos aquí en pantalla. Para descargarlo, nos vamos a ir a Git for Science, la cual nos lleva a esta página de aquí. Luego vamos a Downloads. Entonces aquí escogeréis qué sistema operativo tenéis vosotros. Yo voy a usar en la serie de vídeos voy a usar Windows. Sé que el Linux funciona perfectamente y en Mac debería tener soporte. No sé si lo recomendaría para usar Kratos después, debería de funcionar, pero yo recomiendo que usemos Windows, ¿de acuerdo? Entonces vamos a descargarnos la versión, por ejemplo, yo me voy a descargar la 16.1D, pero otras versiones 16 deberían de funcionar de igual manera. Vamos a instalarlo. Ejecutar. Entonces, seleccionamos un lenguaje. Yo lo suelo poner en inglés, pero podéis poner en castellano perfectamente. Aceptamos las condiciones, lo instalamos. Todo bien. Crearemos un icono en el escritorio y procedemos a la instalación. Ya veréis que es bastante rápido. El programa Git, para todos aquellos que no lo conozcan, es un pre- y postprocesador de la geometría. Esto significa que vamos a crear nuestros modelos de elementos finitos con Git, vamos a generar todas las geometrías, vamos a hacer la malla de cálculo, que es la discretización en tetraedros, en triángulos o en hexaedros o el tipo de elemento que tengamos, y esto va a servir a Kratos como archivos de entrada. Calcularemos la física del problema con Kratos y más adelante haremos un postproceso de todos estos resultados en el programa Git. Es decir, en resumen, Git preprocesa y postprocesa la información geométrica y Kratos es el solver que calcula la solución del problema. Una vez tengamos Git instalado, lo que vamos a hacer es proceder a la instalación del problem type de Kratos, que ya veremos que es una interfaz de Kratos dentro del propio Git, que es lo que vamos a usar a partir del vídeo siguiente. Bien, finalizamos la instalación. Bueno, pues esta es la interfaz que tiene el programa, ¿de acuerdo? Como veis, no tengo la licencia, es lo que os va a pasar a vosotros, pero podemos obtener hasta 3 meses de forma gratuita, ¿de acuerdo? Damos local, como veis vuelvo a hacerlo, le he dado a register GID, register, le doy al local, y entonces aquí me sale una serie de información con mi sysinfo, versión 16, etc. Entonces me voy a esta página web para obtener una contraseña temporal. Entonces yo tengo la versión 16, la quiero tipo local, quiero one month, que es lo que vais a usar vosotros en principio. Del Alejandro está correcto, es Windows, este código de aquí es correcto. Mi email address la introduzco aquí. Entonces aquí responderemos estas preguntas. Si queréis ir rápido podéis hacer fill with no answer. Aceptamos los términos y lo enviamos. Y como veis aquí me genera un código, que es una licencia. La pongo aquí, le doy a OK y debería de estar todo correcto. Le digo que sí. Y ya tenemos licencia de 1 mes. Esto puede hacerse 2 veces más. Es decir, tendréis hasta 3 meses gratis para usar Git, ¿de acuerdo? Y bueno, esta es la interfaz gráfica que tiene Git. Pues bien, ¿cómo instalamos ahora la interfaz gráfica de Kratos? En Data, o Datos en castellano, veréis que hay una pestaña que se llama Problem Type, que es como la interfaz de Kratos dentro de Git. Y aquí vemos que nos aparece Abacus, nos aparece Phoenix, el SDyna, pero no Kratos. Entonces tenemos que hacer un Internet Retrieve, ¿de acuerdo? Y aquí sí que nos aparece Kratos. Por tanto, lo señalo y hacemos Retrieve Module.
Decimos que sí. Voy a instalar una serie de cosas y creo que ya ha terminado. Si es así, yo aquí ya podré abrir, veis aquí ahora me aparece la pestaña Kratos y me va a cargar la interfaz de Kratos que la usaremos en el vídeo que viene. En este vídeo aún no. Pero bueno, para haceros un adelanto, por ejemplo, para problemas estructurales, he señalado estructural. Por ejemplo, para problemas 2D, tensión y deformación plana. Y veis que me aparece aquí una pestaña nueva, que esto es el Problem Type de Kratos en la versión 2D, en el que nosotros vamos a ir aplicando condiciones de material, condiciones de borde, cargas, etc. Pero repito, esto es para el siguiente vídeo. Así que voy a hacer un unload para que no nos distraiga. Pues bien, ahora vamos a ver cuáles son las herramientas más usuales o más útiles de Git. Empezaremos por lo más sencillo. Vamos a crear puntos. Como veis, hay una serie de pestañas aquí. En Geometry nos da la opción de crear diferentes tipos de geometría. Por ejemplo, puntos. Yo puedo crear puntos directamente en pantalla haciendo clic izquierdo, ¿de acuerdo? Si le doy a Escape, dejo de crear puntos. Pero como los he puesto en una distribución aleatoria, pues voy a borrarlos, que es con este iconito de aquí. Borro los puntos. Selecciono y le doy a Escape. Escape es el botón de aceptar en Git, ¿vale? Le doy a Escape y me los elimina. Bien. Otra manera es poniéndole las coordenadas correctamente. El primer punto estará, como veis, aquí abajo. Yo escribo 0,0, son las coordenadas 0, 0. Ahora yo le digo 1,5, 0,8 es el siguiente punto. Y si yo escribiese 3,5, 0,8 me generaría un punto más. ¿De acuerdo? Esa es otra manera de crear puntos, mediante sus coordenadas. ¿Qué es lo siguiente? Crear líneas. Tenemos este botón de aquí, Create Line, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo crear líneas de muchas maneras. Como veis, ahora tengo el cursor con el símbolo de una cruceta. Y si yo hago clic izquierdo, me señala el primer punto de la línea y hago otra vez clic izquierdo y me señala el segundo punto de la línea. Esto es una manera. Permitidme que borre la línea. Le doy a Escape y ahora borro los puntos. Esto es una manera de borrar la línea. Otra manera que tengo de crear líneas es, vale, he creado una serie de puntos, que los tengo aquí, y ahora quiero crear líneas que conecten estos puntos. Si me acerco, me preguntará si quiero hacer un juntar o no juntar. En este caso quiero juntar, es decir, el punto que yo he marcado en pantalla, quiero que sea el mismo que ya existe, es un join. Y para ir más rápido, si yo le doy al Control A, ¿veis que me ha cambiado el icono? Perdón. Este es el que tenía, la cruceta, y este es un cuadrado. Si le doy a Control A, me va a hacer selección de puntos directamente, ¿de acuerdo? Y ahora Escape y ya me ha creado las dos líneas. Una manera rápida de eliminarlo todo es eliminar All Types. Selecciono todo y me borra todo. Entonces, como vemos, yo puedo decir también que el primer punto de la línea es el 0,0,0, ¿de acuerdo? Este es el 0,0. Y el siguiente punto de la línea es el 1,005, por ejemplo. Entonces me va a generar una línea que conecta esos dos puntos. Esto es una manera de hacerlo. Y por último, otra manera de crear líneas que es bastante interesante, por ejemplo, si yo parto del 0,0, que ya veis que la primera coordenada, coma, segunda coordenada. El punto decimal es el punto, no la coma, ¿de acuerdo? Otra manera de crear líneas es, imaginad que yo quiero, en lugar del segundo punto, meter sus coordenadas, quiero introducir el incremento de X y el incremento de Y que me ofrece la línea, ¿no? Entonces tengo que hacer con la arroba 2,0, 6,5. Esto quiere decir que la línea va a ir 2 unidades para la derecha y 6,5 para arriba, ¿de acuerdo? Que es exactamente esto. Entonces, por ejemplo, desde aquí, yo lo que voy a hacer, si lo hago con la arroba, quiero que se mueva 3,0 unidades a la derecha, coma, menos 5,0 unidades para abajo. Y entonces me genera la línea que hace este incremento de X, incremento de Y. Recordad que para el incremento tengo que poner la arroba antes, ¿de acuerdo? Y esto sería cómo hacer líneas. Como veis, en Git los puntos son de color negro, las líneas son de color azul, ¿de acuerdo? Y ahora le doy al Control A
y hago la última línea, por ejemplo. Y así tendría un polígono de 3 líneas, pero que no tiene superficie. Fijaos que aquí hay un modo render que está en normal. Si yo lo cambio a flat, bueno, me cambia las líneas a negro, pero no me dibuja nada más, ¿de acuerdo? Sin embargo, yo en problemas bidimensionales quiero generar superficies. Entonces, veis este botón de aquí, Create NURB Surface, si yo le doy, tengo que seleccionar tantas líneas como sea necesario para cerrar un polígono. En este caso es un triángulo de 3 líneas, las selecciono, le doy a Escape y veis que me aparece aquí un polígono rosa interior a las líneas azules, que significa que hay una entidad de tipo superficie. Es decir, las líneas entidad línea es azul, entidad superficie es rosa. Si yo ahora cambio el render a modo flat o modo plano, veréis que sí que tiene, bueno, lo que acabo de hacer es, esto es el plano X e Y, pero el reflejo de la luz está directamente en el eje Z, entonces este botón de aquí sirve para rotar. Entonces yo puedo rotar y veis que sí que hay una superficie. Yo lo cambio a flat, que es como estaba. Veis que hay una superficie, ¿no? Si yo ahora borro la superficie, veis que es transparente. Eso quiere decir que no hay ninguna superficie. Pero si yo selecciono, le doy a Escape y ya tengo la superficie, ¿de acuerdo? Voy a rotar de nuevo al plano X. Pues bien, esto es cómo se generan superficies. Hay otra manera muy útil de generar superficies automáticamente. Dejadme que os la muestre. Si yo borro esta superficie y pongamos que vamos a generar aquí más triángulos, por ejemplo, este de aquí, veis que ahora tengo 2 triángulos. Puedo generar las 2 superficies triangulares de esta manera, ¿de acuerdo? Eso es una opción. Lo que pasa es que puede ser que sea un tanto lento si tenemos muchas. Así que podemos hacer un Create NURB Surface Automatic. Entonces le vamos a decir que genere todas las superficies que pueda de 3 costados. Y le doy a OK y ya me las genera rápidamente. Esto para geometrías que tengamos muchos triángulos o muchos cuadrados es muy útil, ¿no? Otra de las utilidades que suelo usar mucho es la función Move, que la tenemos aquí en Utilities Move. Y como veréis, sirve para varias cosas. Este Entities Type lo que nos define es qué tipo de entidad voy a mover, si quiero mover puntos, líneas, superficies. En este caso, como tengo superficies, vamos a mover surfaces. Vamos a hacer una translación, ¿vale? Y en este caso, pues podemos decirle que el primer punto es este y el segundo punto de la translación es que simplemente me mueva este a la X al 0. ¿De acuerdo? Es decir, que este punto que yo he seleccionado aquí, después de yo moverlo, lo va a mover exactamente a este punto segundo de aquí, esta misma entidad. Ya veréis, si yo selecciono ahora los triángulos, me los ha movido. Es decir, ahora este punto de aquí se ha movido a estas coordenadas. Otra manera que suelo usar yo para el comando move es decir, si yo quiero que toda esta geometría se mueva 3 unidades para la derecha, lo que voy a hacer es surfaces y en vez de seleccionar un punto, pongo aquí 3,0. Entonces, en este caso, se va a mover 3 unidades en la dirección X, que es para la derecha positiva. O, si le pongo un menos, negativa para la izquierda, ¿no? Entonces, si lo selecciono, pues ya vemos que se ha movido 3 unidades para la izquierda. Bien. También podemos hacer el comando copy. Copy hace lo mismo que el move, pero además copia la geometría a donde nosotros le decimos. Si por ejemplo decimos que haga un surfaces y que lo copie 20 unidades para arriba en dirección Y, veis que me va a generar otra 10 unidades más para arriba, ¿no? Esto es con el copy. Si por ejemplo quisiéramos rotar una geometría, con el move por ejemplo, pues superficies, porque estamos rotando o moviendo, queremos hacer un movimiento a una superficie, le podemos hacer rotation. Por ejemplo, lo vamos a girar 45 grados. Recordad que el convenio de signos es antihorario positivo. Vamos a hacer una rotación en 2 dimensiones, le voy a dar aquí, y por tanto tenemos que decirle a lo largo de qué punto queremos hacer la rotación. Por ejemplo, en esta esquina.
En este caso serán 45 grados, rotará a lo largo de este punto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, ¡pim!, ha rotado 45 grados en sentido antihorario. Una utilidad muy útil cuando queremos generar geometrías en 3D es, imaginemos que esta es la sección en 2D de una figura que nosotros queremos calcular. Y la versión en 3D no es otra cosa que hacer una extrusión en la dirección en Z, por ejemplo. Para hacer extrusiones tendremos que usar el comando copy, ¿de acuerdo? En este caso vamos a hacer una extrusión de superficies. Una extrusión no es más que coger la superficie y hacer una traslación, ¿de acuerdo? Pues es traslación. Y aquí vamos a escoger qué espesor queremos que tenga en la dirección Z, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle que tenga 2,5 metros, o unidades. Y aquí en Extrude le vamos a decir que haga una extrusión de volumen. Es decir, vamos a coger la superficie y va a generar un volumen extrusionando esta superficie, ¿no? Así que vamos a seleccionar las superficies y le voy a dar a Escape. Y fijaos que si ahora hago zoom, veis cómo tengo la línea rosa que representa una superficie, la línea azul fuerte que representa las líneas, y aquí en medio tenemos unas líneas que son azul claro. El azul claro representa que hay un volumen ahí, ¿de acuerdo? La paleta de colores Git representa que hay un volumen allí. Y si yo hago la rotación, veis que me ha hecho una extrusión de 2,5 metros en la dirección en Z. ¿Cómo lo puedo comprobar? En Utilities tengo una función que se llama Distance, y si yo selecciono 2 puntos me calcula la distancia que hay entre ellos. Y si os fijáis aquí, Distance 2,5, que es lo que debería de ser, ¿no? Entonces, hemos creado ahora mismo un volumen. Bueno, 2 volúmenes, mejor dicho. Si yo le cambio el render, vemos que hemos generado efectivamente 2 volúmenes tridimensionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo crearíamos los volúmenes sin hacer la extrusión? Bueno, primero borremos los volúmenes, los acabo de borrar. Y si yo selecciono este botón de aquí, Create Volume, yo puedo seleccionar todas aquellas caras que encierran un volumen. En este caso, estas 4 de aquí, ¿sí? Y le doy a Escape. Y veis que me ha generado el volumen de la derecha. Lo mismo voy a hacer con el volumen de la izquierda. Le doy a Escape y ya me ha generado otro volumen. ¿De acuerdo? Y así es como generaríamos volúmenes uno a uno. Otra herramienta de Git que es bastante útil es la de crear agujeros o sustraer superficies a otras superficies. Por ejemplo, si yo genero un rectángulo, aquí lo tenemos, lo vamos a volver en formato normal. Como veis hay una línea rosa que hay una superficie. Y queremos sustraerle este circulito de aquí y este círculo de aquí. ¿De acuerdo? Porque si no lo sustraemos, lo que tenemos son 3 superficies superpuestas. Y esto va a dar problemas después para mallar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si vamos a Geometry, hacemos Edit, Surface Boolean Operation, y lo que vamos a hacer es una subtracción. ¿De acuerdo? Es decir, a este recuadro grande, lo acabo de seleccionar, le doy Escape, queremos sustraerle estas 2 superficies de aquí. Y le vuelvo a dar Escape. Entonces, nos hace la operación. Y como vemos, ahora en modo flat, sí que tenemos ahora una superficie rectangular a la que le hemos eliminado 2 círculos. ¿De acuerdo? Y así es como funciona la operación de subtraction. Por contrapartida, otra herramienta que también es bastante útil es la de la unión de superficies. Por ejemplo, si tenemos esta superficie y queremos hacer que se una a esta superficie circular de aquí, lo que podemos hacer es hacer un Geometry, Surface Boolean Operation, y hacemos una unión de estas 2. Y si le doy a Escape, vemos que me ha generado una superficie que es conjunta de las 2. Es decir, ha hecho la unión geométrica de las 2 superficies iniciales. Y por último, pero no por ello menos importante, es la operación de intersección de superficies. Es decir, que nos dejará solo aquella superficie que pertenezca al solape de las 2. Por ejemplo, si yo ahora quiero hacer la intersección de esta figura que yo tengo aquí y este nuevo círculo, lo que podemos hacer es geometría, edit, surface boolean, intersection de estas 2, y veremos que únicamente nos ha dejado
aquella superficie que es solape de las dos superficies anteriores. ¿De acuerdo? Esto suele ser bastante útil en geometrías más complejas. También podemos hacer intersección de líneas. Por ejemplo, vamos a borrar todo. Si yo tengo un set de diferentes líneas, como es este caso, y quiero calcular o quiero gráficamente obtener cuáles son estos puntos de intersección, lo que puedo hacer es Edit o Geometry, Edit, Intersection de líneas. Selecciono todas, les doy a Escape y entonces veis que ya me han aparecido estos nudos o estos puntos que son los puntos de intersección entre estas líneas de aquí. Y lo bueno es que ahora, si yo creo una línea, le doy al control A, puedo seleccionar estos nuevos puntos de intersección para yo trazar nuevas líneas, cosa que suele ser bastante útil y necesario en muchos casos. También me interesa que sepáis cómo crear geometrías predefinidas. Antes ya habéis visto cómo yo he creado un rectángulo. Le doy a este botón de aquí, el rectángulo, me pide Enter First Corner Point, por ejemplo, vamos a decir que sea el punto 0, 0. Y el segundo pues será, por ejemplo, 5 unidades en X y 2 unidades en Y. Y ya vemos que me ha generado aquí un rectángulo de 5 unidades en X y 2 unidades en Y, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Hay más opciones. Tenemos el polígono. En este caso podemos decirle que sea de 7 costados. Lo genero aquí. Y ya vemos que me genera aquí un polígono de 7 costados. Simple. Ya habéis visto antes también cómo he generado yo círculos. Selecciono el círculo, el punto y solo tengo que alargar o disminuir. Si por ejemplo quiero generar un círculo en una coordenada que yo conozca, por ejemplo la 0, 0, introduzco el 0, 0 allí y luego me dice Enter Radius of the Circle. Bueno, pues 1,4. Y ya me genera el círculo exactamente donde yo le he dicho. ¿De acuerdo? Y finalmente lo que quiero introduciros es cómo generar mallas de cálculo, o al menos las versiones más simples. Por ejemplo, para 2D, que son las que veremos en el vídeo siguiente, para generar una malla necesitamos una superficie, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a crear una superficie, en este caso triangular. Todavía no tenemos que generar la superficie, ¿no? Así que vamos a seleccionar las líneas que conforman la superficie y ahora sí tenemos ya la superficie, como vemos aquí en rosa. ¿Cómo mallar? Bueno, primero tenemos que decirle qué tipo de elemento queremos. Element type tiene que, pues en este caso vamos a mallar con triángulos. Selecciono Escape. Y ahora yo le doy a Generate Mesh, ¿de acuerdo? Aquí veis un tamaño medio que me dice que es de 0,94. Bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Mallamos, View Mesh, y esta es la malla que me ha generado ahora mismo. Vamos a hacer una que sea un poco más fina, por ejemplo, Generate Mesh. La queremos borrar y en vez de 0,94 vamos a hacerla de 0,4, la mitad. Como veis ya tiene más elementos que antes y es bastante más fina. Esta es la opción no estructurada. No estructurada. Ya veis que los elementos se distribuyen de una manera más o menos ordenada, pero no está del todo uniforme. ¿De acuerdo? Hay elementos que son ligeramente más grandes que otros. Es por esto que está el modo estructurado. Pero el modo estructurado solo funciona con superficies de 4 caras, ¿de acuerdo? O con volúmenes de 6 caras. Superficies de 4 costados o volúmenes de 6 caras. Entonces, en este caso, al tener un triángulo, no podríamos hacer una malla estructurada. Es por esto que voy a generar ahora un rectángulo. Vamos a generar un rectángulo. Vamos a borrar este punto también. Entonces, vamos a generar un rectángulo no uniforme. Genero la superficie. Y ahora vamos a hacer malla. Quiero element type. Vamos a hacerlo con triángulos. Mesh structure. Surfaces, porque queremos mallar una superficie. Y tenemos varias opciones. Assign number of divisions. Nos pide, selecciona la superficie. La selecciono. Escape. Assign number of divisions. Pues por ejemplo, a este costado de aquí lo vamos a dividir en 10. Escape. Y al otro costado lo vamos a dividir en 30. Assign la línea. Escape. Y ahora le doy a Close. Y seguidamente vamos a hacer Generate Mesh. Y veréis
que ahora me va a generar una malla estructurada, habiendo hecho aquí 30 divisiones y 10 divisiones en el otro lado. ¿Cómo cambiamos el tipo de elemento? Estos son triángulos y además son triángulos lineales. Por ejemplo, podemos decir que el element type sean cuadriláteros. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora genero la malla, me va a generar una malla de cuadriláteros. ¿De acuerdo? Cuadriláteros que son lineales. Si nos fijamos aquí y le doy a Label Select Nodes, veis que tienen 4 nodos, es decir, es un cuadrilátero lineal. Si yo ahora le digo que haga elementos cuadráticos y le decimos que vuelva a generar la malla, veremos que tienen más nodos. Veis que los parecen cuadriláteros, son cuadriláteros, pero ahora sí que son cuadráticos, es decir, que van a tener más nodos. Veis que ahora tiene nodos en el punto medio de cada costado y antes era solo en las intersecciones, ¿sí? Entonces, esto es cómo generar mallas no estructuradas, estructuradas con triángulos y con cuadriláteros, tanto lineales como cuadráticos, ¿de acuerdo? En 3D funciona muy similar. Por ejemplo, vamos a hacer una extrusión para generar un volumen. Vamos a hacer un copy de superficies, vamos a hacer una traslación en Z 0,6 metros, por ejemplo, y vamos a hacer una extrusión de volúmenes, ¿de acuerdo? Y para ello selecciono la superficie y ya me ha generado aquí el volumen, ¿sí? Que como veis lo puedo poner en modo flat para que veáis el volumen exactamente. Pues bien, en este caso es un volumen de 6 caras, con lo que podríamos hacer una malla estructurada, ¿de acuerdo? Por ahora permitidme que haga un reset mesh, aquí reset mesh data, para olvidar todo lo que hemos hecho de antes de settings. Y si yo ahora le doy a generate mesh, me va a generar una malla no estructurada de tetraedros, ¿de acuerdo? Aquí la vemos. Si por ejemplo queremos hacer una malla estructurada, en este caso hay que seleccionar volúmenes y vamos a seleccionar el número de divisiones. Selecciono el volumen, Escape. Vamos a decirle que tenga 2 elementos en el espesor, 10 elementos en esta cara de aquí y 30 en el costado largo, por ejemplo. Y cierro. Entonces, si yo genero la malla, me genera una malla, ahora sí, estructurada. Veis que los elementos tienen una forma muy ordenada. Y si quisiéramos ahora calcular con hexaedros, element type, hexahedra, selecciono volumen, escape y genero la malla. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos una malla de hexaedros estructurada. Hexaedros lineales, por cierto, porque si yo quiero el típico elemento cuadrático, puedo seleccionar quadratic, volvemos a mallar, borramos la otra malla y ahora sí tendríamos una malla de elementos finitos hexaédricos y cuadráticos. Como veis, tenemos nodos en los vértices y en la mitad del costado, que es lo característico de un hexaedro cuadrático. Y bueno, hasta aquí el vídeo 0 introductorio de Git y la instalación de Kratos y algunas de las utilidades más necesarias que vamos a ir aplicando a lo largo de la asignatura. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a trabajar en generar casos para geometrías 2D, tanto de tensión como de deformación plana. Hasta pronto.